queremos dar paso para hacer una conexión en directo con nuestros compañeros periodistas Juan Francisco Herrera, Scarlett Wichardo y Margaret Ramírez, quienes yo sé que están listos para dar inicio a este interesante podcast sobre la noticia. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están todos ustedes por allá? Hola, hola querida, aquí estamos bien listos, ¿verdad, chicos, para iniciar nuestro debate en el podcast sobre la noticia? Así es, así es. Mucho contenido. Acompañado de dos bellas damas aquí, ¿no? Sobre la noticia y sobre todo en esta lamentable situación de este martes, en hora temprano, ¿no? De este accidente de tránsito, uno más que Definitivamente, preocupa, muchachas. el martes se tiñó totalmente de negro, o sea, es una tragedia incalificable lo que se está viviendo en la región este del país, especialmente en Atomayor, donde ya circulan las peticiones de personas de sangre para poder atender a la cantidad de heridos que ha dejado este lamentable accidente y que, según dicen, los muertos van entre 5 y 7, una cantidad que todavía no se ha podido determinar. Y hemos visto también en las redes sociales cómo los videos que han ido surgiendo, que han circulado, muestran desgarradoras escenas. O sea, la gente que fue desesperada al hospital para ver si había ahí algún niño, algún pariente de ellos. Y en el mismo lugar del accidente, ¿cómo quedó el autobús? No, es una cosa increíble, o sea. Las víctimas. Mira, cuando yo vi la imagen del autobús, yo dije, o sea, señor, cuida todo el que iba ahí, o sea, todo el que quedó ya en una situación, porque, o sea, ahí no parece como que nadie hubiese quedado con vida por el nivel de destrucción que tiene ese autobús. Y eso también indica, chicos, la velocidad con que iba entonces, no sé cuál fue el causante del accidente. El conductor de la patana. O el mismo conductor del autobús, pero la magnitud de los daños que tiene el autobús, que es lo que he visto, no he visto todavía el camión. Que fue el más dañado. Aparenta a que iban a una velocidad muy rápida uno de los dos. Porque ese autobús quedó para nada ya. Incluso lo que vimos más temprano, Juan, fue de que el conductor de la patana supuestamente se había dado a la fuga. Eso también indica mucho. Y suele pasar también en ese tipo de accidentes. Hasta ahora las autoridades no han podido apresar al responsable de, provocar este accidente, que también emprendió la huida, como han dicho ustedes. Se ha confirmado que ya la primera víctima se trata de Alessandra Klevel, que fue la primera ya identificada, ¿no? Como lamentablemente donde hay envuelto al menos 7 personas que están en estado crítico. Sí. Y creo que dentro de esta, Alessandra es la que ya se ha confirmado por las autoridades y que lamentablemente se habla de que varios miembros de una misma familia estuvieron lamentablemente en este accidente, uno más. Tú sabes que esto trae otra vez a colación el tema de la seguridad vial y el tema de la educación vial. O sea, nosotros somos uno de los países con mayor índice de accidentes de tránsito y con mayor índice incluso hasta de muertes por accidentes de tránsito. Y en repetidas ocasiones, yo creo que cada uno de ustedes le ha tocado trabajar también el tema de cómo eso impacta en el sistema sanitario de la República Dominicana. O sea, los millones que se invierten en tratar de recuperar o devolverle la movilidad a muchos de los dominicanos que se ven envueltos en accidentes de tránsito. Es una cosa increíble a la que se debe poner atención. Y más aún cuando se da este caso, y no hace 6 meses tuvimos un caso similar en Bávaro. En Bávaro. Que ahí estuvieron envueltos varios turistas. Entonces es una situación que debe llamar a preocupación a toda la ciudadanía. Y que el principal factor sigue siendo la irresponsabilidad, o sea, la gente que conduce, que no respeta las leyes de tránsito, que no, por ejemplo, aquí vemos que uno de los dos iba a una alta velocidad. Sí, no sabemos cuál, pero uno de los dos iba cuando tú vas como con dicen popularmente, alajón del... No, como que no hay ley, que tú ibas solo y que a ti no te importaba, que tú te trayeras con un árbol y no pasaba nada. Pero además, recientemente también el director del sistema de emergencias 911 había expresado que las emergencias son el principal motivo también por el que la gente llama.
para solicitar ese accidentes de servicio, tránsito. sí, los accidentes de tránsito. Y como tú señalabas, Margaret, también la inversión millonaria que conlleva atender en los hospitales a una persona que queda además con lesiones leves. La gente no, como que no hace conciencia todavía de la magnitud que representa tú accidentarte. Un motorista, que son los principales, los que suelen estar más involucrados en esos siniestros, y sobre todo cuando involucra a niños. O sea, ahí veíamos La importancia. niños en el Realmente, suelo. sí, realmente, y disculpen, realmente sí es alarmante las situaciones que se dan en nuestro país y nosotros que obviamente hacemos reportajes casi a diario en la calle y obviamente una gran cantidad son por los accidentes de tránsito y también además por la excesiva velocidad, la imprudencia de los choferes, los conductores. El alcohol también, hay gente que conduce sobre todo, bebiendo. y cuando se habla El de uso. vehículo pesado, como en este caso, que involucra, ¿no?, un minibús, un autobús y una patana también, eso es una muestra de que no hay conciencia dentro de lo que es. Ayer incluso estábamos haciendo un reportaje y veíamos cómo lamentablemente en una calle principal un autobús recogía a jóvenes que salían ya gracias a Dios eran adolescentes en la misma centro de una avenida importante de la capital, sin tomarlo el riesgo, el peligro que representaban esos estudiantes. Y por eso yo creo que también la conciencia de esos choferes y sobre todo las sanciones, porque aquí todos sabemos, ustedes se da chicas la que saben que situación. también uno cuando va conduciendo es la forma Temeraria. bruta, la forma temeraria Bueno. y obviamente no respetan ninguna señalización de tránsito los que conducen en el transporte. Conducir en la República Dominicana. O sea, Una aventura. No, un deporte extremo. Aquí andamos en un deporte extremo porque uno tiene que cuidarse del transeúnte o cuidar al transeúnte, cuidar al motorista, Sobre todo al motorista. cuidarte del patanero y del guagüero y de los carritos de concho ni se diga. O sea, conducir aquí es un deporte extremo. Y entonces ya tú te puedes imaginar lo que implica eso, o uno se puede imaginar lo que implica eso cuando el propio conductor, que tiene que ir cuidando a todos los demás miembros del sistema, anda también Como desubicado. a la ligera o a lo loco, o literal. O sea, es una situación extremadamente delicada, más aún tomando en cuenta la incorporación ahora de este sistema de transporte escolar. Hay que ver el nivel de preparación de esos choferes para trabajar con niños, porque al final, adolescentes, son niños. Son niños, sí. A Que propósito, están todavía en el mismo sistema y entonces requieren de una preparación extra para saber manejar todo ese tipo de casos. Y los padres necesitan confiar en eso, en que tú vas a enviar a tu hijo, por ejemplo, a un viaje y se van a ir en el transporte escolar, pues tú necesitas tener la garantía de que la persona que va a conducir no va a ser un irresponsable. Incluso los que van lo que transportan los niños en una misma que tienen una ruta. que tienen una ruta. Una misma dirección, sí. Yo Sí, leía, diariamente. El leía CNTU, el presidente William Pérez, tengo entendido, refirió a eso hablaba hoy también. de que hay que modificar ese proyecto del transporte escolar, porque obviamente no se puede poner a cualquier conductor No, claro. a manejar y sobre todo, miren este caso, se Sí. habla de que había niños de 5 años Uy, 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 hasta uy, los Dios Pequeñitos. adolescentes. Entonces, la imprudencia y sobre todo el poner en peligro también a estos estudiantes, y yo creo que las autoridades deben hacer énfasis porque ustedes hablaban la importancia y también sobre todo los recursos económicos, pero sobre todo la secuela que deja, víctimas mortales, Sí. pero también la cantidad de familias que salen obviamente afectados cuando el padre queda, qué sé yo, ileso de sus Claro. piernas, que no puede ya generar Que no recursos puede económicos utilizar para ya, su exacto. familia. Son muchas las secuelas y sobre todo el gasto excesivo que tiene que destinar el Estado para poder solventar para ayudar a la los recuperación accidentes de esa clase. persona. Yo leía por arribita, leía que parte de esos estudiantes iban en ese autobús escolar porque vivían en una demarcación donde no contaban con planteles escolares suficientes y al nivel de la educación que requerían esos chicos. Entonces uno se puede imaginar desde ya el trauma que significa tanto para los niños, tanto para los padres, y cómo van a tener otra vez confianza en mandar a sus hijos en un autobús para su formación cuando ha pasado una situación como esta. O sea, en esa comunidad de Atomayor hay que hacer un trabajo ahora Así es.
Con todo- muy con todos los fuerte niños. con todos los niños, con la comunidad en sí, para volver a traer Esa confianza. cierta confianza y tranquilidad luego de un suceso tan trágico como este. Sobre Y las todo que hay que secuelas tomar también en, que van y a las secuelas quedar. que hay que quedan. tomar en cuenta que ustedes saben que Atomayor también que une con Sabana de la Mar, que es una de las zonas no turísticas del país, que quizás no tiene esa gran trayectoria o conocida tanto como otras del este, pero también las calles es sumamente peligrosa. O sea, tiene muy cuestas que son con tramos que So, es son facilidad estrechitos. de accidentarse, y sobre todo que yo creo que se deben señalizar, se debe también colocar, sobre todo donde hay algún tipo de intersección, Claro. que esto también, porque si el conductor estaba detenido, estaba parado, entonces miren que con qué facilidad termina este lamentable accidente de tránsito. Lo que sí deja de enseñanza es que se debe poner como urgente la necesidad de educar a los conductores, los transeúntes, a los motoristas, a los choferes de guagua, a los carritos de concho. Es eso lo que nos deja de enseñanza, porque no podemos estar repitiendo los mismos patrones. Y O quizás sea, que las leyes sean más rigurosas y poner ejemplos. claro que Porque la sí. gente va a seguir, y esto va a ser un patrón que nunca va a acabar. Pero si ustedes se difícil. fijan que uno lamenta que la situación sea así, tú como conductora o Margaret, por ejemplo, si va en su vehículo, comete cualquier infracción, inmediatamente las autoridades actúan. Ahora uno no ve lo mismo cuando es un autobús Con un de guagüero. motorista. un motorista Un que va sin patanita. placa, que va con luz, entonces poniendo en riesgo la vida de la gente. No, y Entonces que, yo creo que ya los sindicatos, Scarlett, están organizados, y ellos están tan bien organizados también, obviamente la educación para los choferes, Hay- para los hay- conductores, hay no múltiples solo factores. de movilizar no al pasajero, sino también de respetar las señalizaciones de tránsito, que no lo hacen. Y todo el mundo sabe que es una realidad en nuestro país. No, y al contrario, muchas veces ellos lo que hacen es que quieren tomar una actitud agresiva hacia el otro conductor y crear Así un es. problema, magnificarlo sin necesidad. Chicos, y continuando hablando del tema educación y a propósito del informe que rindió ayer el Ministerio de Educación, hoy 2 exrectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hablaban de que esa deficiencia que hacía referencia al ministro de Educación se refleja bastante en los estudiantes que llegan principalmente a esa universidad pública. Hablo de Emma Polanco y el doctor Franklin García Fermín, actual ministro de Educación Superior. Ellos hablaban que la universidad, para poder contrarrestar esta situación que vive el estudiantado dominicano, han tenido que hacer una plataforma adicional para poder anivelar a esos estudiantes al nivel universitario. Es decir, que los que llegan por lo menos a la UAS, yo soy egresado de la UAS, yo pasé por allá, yo viví parte de ese proceso, aunque por mi condición de que estudié en el Liceo Experimental de la UAS, me eliminaron parte de las asignaturas. De las asignaturas básicas que en la UAS se llama el CUP. Ellos han tenido que hacer un pre-colegio universitario para poder alinear a los estudiantes que llegan desde las escuelas, los bachilleres, y puedan estar a nivel universitario. O sea, es todavía más aún preocupante, porque uno dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? Realmente yo entiendo, miren señores, ustedes saben que nosotros que hacemos este ejercicio de reporterismo, estamos constantes viendo la situación que ocurre en educación. Uno entiende que los gobiernos han cumplido. Cuando uno dice los últimos gobiernos han cumplido con el presupuesto del 4% para la educación, que todo el mundo lo ha saludado. Ahora bien, los profesores, las personas que se designan para que hagan los currículum y adecúen, ¿no?, la educación a los nuevos tiempos, se han enfocado en eso o en agendas particulares. Y uno diría, pero ¿cómo es que si ya tenemos los recursos, se están construyendo aulas, se tiene tablets, se tiene computadoras, se tiene todas las tecnologías que se pueda lograr, y gracias a Dios, en comparación con décadas anteriores, sabemos que la educación ha avanzado en ese sentido? Ahora, en cuanto a el contenido, en cuanto a la preparación, en cuanto a ese enfoque que deben tener los estudiantes cuando van a salir
obviamente de la básica y luego van a preuniversitario y a terminar la universidad, sabemos las falencias que tienen. Y ustedes saben, al igual que Margaret y Scarlett, que hemos estudiado también en la UAS, uno sale, por ejemplo, del bachillerato y tú como, si quieres prepararte, ¿verdad? Si quieres formarte claro. como debe ser, tú tienes que hacer curso extra. Claro. Redacción. Mira, Y reforzar las lagunas también. Exacto, y un sinnúmero incluso de cosas que tú dices, pero se supone que yo debo estar preparado, tener los conocimientos básicos para poder un punto lograr importante así. que hacían referencia a los exrectores es que decían que el tema de la mejora educativa no es meramente financiero, no es el dinero que tú No es aportes, así es el enfoque Y yo que creo se que le así. dé a los Creo que estudiantes. Y yo creo también en eso, es la currícula, es tu ver que los mismos profesores que van a formar a esos estudiantes estén formados Así es. y tú determinar qué tú quieres, qué necesitas para tú formar en esa vía. Chicos, nos piden una pequeña pausa y regresamos con esto y más, porque el tema está interesantísimo. Así es. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí con más sobre este podcast sobre la noticia y estamos Margaret Ramírez, Juan Francisco Herrera y Scarlett Guichardo. Retomamos ahora con el tema de la educación en República Dominicana, la calidad de la educación, a propósito de este informe que presentó el MINERD. Y es que yo pienso que tiene que irse más allá, porque por ejemplo, el ministerio cada X tiempo presenta este informe. ¿Qué pasa? Hay reacciones de que eso no puede seguir así, de que esto es crítico, esto es lamentable. Pasan otros 4 años, 3 años, 2 años, y es lo mismo. O sea, la educación no pasa de ahí, de un nivel bajo, de retroceso. No, y lo peor de todo es que no es solamente, esta vez lo está diciendo el propio ministerio, pero en las mediciones internacionales estamos peor. Con las peores notas. Y eso no puede ser. Entonces, ¿qué imagen damos? Pero el propio ministro de Educación hablaba de que eso también está afectando hasta el nivel de becas que se dan aquí en el país para salir. O sea, si aquí no tenemos la calidad para esos países que tienen una formación 3 veces, 4 veces, 5 veces mayor, no nos van a aceptar para las becas. O sea, y no vamos para ningún lado. Pero Margaret y Scarlett, yo a veces, o sea, uno le da como hasta impotencia escuchar del propio ministro de Educación expresarse de esa manera. Sí, porque la jornada extendida, él criticó, él dice que eso no tiene la función, que no está cumpliendo con la finalidad. La pregunta sería, ¿cuál es el plan que el nuevo ministro ha presentado para mejorar? Esa es la pregunta del millón. Pero al final es lo que hablábamos, lo que yo comentaba, la propia Emma Polanco, ¿cuál es el enfoque que le vamos a dar? O sea, está bien, estamos mal, pero ya ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué está haciendo educación? Oígame esto, no solo hay que echarle la culpa a educación, porque yo entiendo que la ADP, ¿verdad? Que conocemos al profesor Hidalgo, ¿verdad? Que un gremialista tiene su preparación y demás, pero yo entiendo también que la ADP, los profesores que piden reivindicaciones, piden aumento de salarios, muy bien, cada gremio debe exigirlo y uno entiende que es un derecho que le asiste. Oye, ahora bien, tienen un rol preponderante ahí. Pero Margaret, pero se tiran la pelota, no es a ti que te toca, pero no es entonces, a mí. cuando ellos van a decir, vamos a sentarnos con educación, vamos a preparar el plan para cambiar esa realidad y entonces después exigimos ese aumento salarial. Ambas partes tienen que asumir la responsabilidad. Al final, cuando yo también, además de asumir las luchas sociales que tienen los profesores, que son muy válidas, claro. son muy válidas, porque no se le puede quitar mérito a la labor que hacen los profesores, porque enfrentarse a 50 niños en una misma aula, cada niño con una formación y una educación diferente y tratar de alinear a esos niños no es una tarea fácil. Ahora, la ADP también debe tomar la responsabilidad de ver la formación que tienen sus propios profesores y cómo ellos inciden en la educación de esos niños. O cuál es la metodología que se está utilizando, porque uno quizás no vamos a decir que los profesores no estén preparados, pero quizá la metodología que se está utilizando. Ahí es que está el fallo. Puede ser que ahí haya. Ahí es un asunto de muchos componentes. Es un asunto de muchos componentes que hay que ver. Pero el tema, porque es que al final, volvemos, es como un ciclo. Así, es un ciclo porque. Vicioso, ¿verdad? Un ciclo vicioso porque al final, ¿quiénes son los que están estudiando? Los mismos que salen del bachiller. Así es. Entonces, ¿quiénes son los que llegan a las universidades? Esos estudiantes. Con lagunas. Entonces, esos estudiantes que llegan del bachiller con laguna a la universidad, ¿qué carreras están tomando?
muchos de esos están tomando medicina, educación, ingeniería, contabilidad, pero muchos también están estudiando educación. Entonces, ¿cuál es el nivel o cuáles son las herramientas que utiliza el mismo sistema, tanto de la ADP como del Ministerio de Educación, para validar que esos profesores que van a salir de la universidad están preparados para enseñar? Porque entonces volvemos en un mismo círculo vicioso. Y no Pero salimos dentro de de ahí. educación no está inafocado, no es como también una derivación Parece que de no educación están- que parece para que las la partes no están en formación de eso. los maestros. Bueno, pero ahí al final nadie está haciendo su trabajo. No, y Entonces, el mismo yo entiendo educación que- y la ADP tienen que dejar sus diferencias. O Así sea, es. la problemática que hay ahí, ellos tienen que hacerlas a un lado y decir, no, vamos a Unificarse. concentrarnos, vamos a unificarse en una incluyendo vía. si hay cualquier diferencia, ¿verdad? Político-partidaria, porque la educación lamentablemente Debe ser primordial. y los estudiantes son los que están saliendo obviamente afectados con esto y es muy penoso para nuestro país. que retrocede. Que, bueno, está teniendo éxito en el turismo, está teniendo una estabilidad económica importante, entonces que los estudiantes no estén saliendo formados, que se habla que incluso en el propio sector turístico a veces contratan manos del vecino país Haití. Uno dirá, pero ¿y por qué? Bueno, pues los haitianos que sí se preparan, que dominan perfectamente el inglés, se preparan en mercadeo y demás, tienen la competencia. Entonces, a nosotros eso también, obviamente, uno le va a doler esa situación que esté pasando constante y las autoridades diciendo esto está mal, estamos bajos y estamos mal. Pero no se Pero pasa de uno ahí, ve se quedan ahí esa- con la esa- muletilla. esa El tema es, iniciativa, ¿a esa- dónde vamos a parar? Bueno, ya te lo dijeron. Sin una ¿A dónde salida, vamos a parar? en un laberinto. Esperemos que esto sirva quizá para el despertar de ambos y creo que lo que ustedes decían anteriormente, la importancia de que haya un diálogo y una comunicación. Se está hablando del sector educación del país, entonces si está esa diferencia de que no, yo no me reúno contigo, no, que esta es mi posición cerrada, creo que ambos sectores, tanto el MINER como la ADP, tienen que sentarse con la cabeza fría, ¿verdad? Porque vergüenza debe de dar y a pasar ambos sectores. pasar más allá de los intereses grupales, De ambas partes. Así es. grupales y personales o de cada De la sindicato, índole de cada que sea. parte. O sea, ya es poner, bueno, ante esta situación tenemos esta realidad, no es que la vamos a dejar de lado, pero hay que ver un poquito más allá y pensar en esos niños y niñas que vienen subiendo y que requieren de una formación adecuada para que nuestro país siga desarrollándose y creciendo. Si la juventud, si los niños que vienen subiendo, que van a la universidad, no tienen la formación adecuada, no vamos a tener profesionales buenos que permitan que el país continúe por la vía del desarrollo y que viendo va. sobre todo, ya ustedes saben, el consumismo que se está vendiendo, los valores que Sobre todo en redes nadie sociales. quiere, bueno, una gran cantidad de jóvenes y No quieren estudiar, no lo que quieren es ser estudiar, lo que influencer, quieren- que o eso no es artista, nada, ¿verdad? o sea, Que eso no es no es una malo, carrera. pero no todos quizás Es más- tienen es más el talento para Señores, lograr. No, pero el Ministerio de Educación tiene señores, que más fácil. afianzarse. Miren, señores, pero ustedes saben, ya cambiando de tema, el asunto parece que es serio con las denuncias que han sido en torno a la DNCD, en torno también a La procuradora. A doña que Miriam, se hablaba que la le- semana pasada de importantes narcotraficantes con amenazas y demás, porque se le está dando un golpe duro, ¿no? Al narcotráfico y al crimen organizado Mira. y parece que eso lo tiene, vamos a decir... Como que temblando un poquito, se puede decir. Tanquilladito, Tanquilladito. Resentido. pero es una situación que llama a preocupación, Obviamente. tomando obviamente. en cuenta que el trabajo que está haciendo tanto el Ministerio Público como la misma Dirección Nacional de Control de Drogas, Así es. referíamos que hace unos días referíamos que iban cerca de 11 toneladas. Que es mucho. En lo Sí. que va de año quiere decir 5 meses. 5 meses. 5 Además meses. de la cantidad también de apresados que están cumpliendo condenas y también los que son extraditados, pedidos por los Estados Unidos, que también son una cantidad importante que yo creo que eso hay que saludarlo. Que se es le una esté ardua dando. colaboración que hay también Así en es, ese sentido. Así es. Pero esta mañana decía el presidente de la DNCD que esa amenaza a la procuradora no se limita solo ahí a Miriam Germán Brito, sino No, a todo al sistema, Estado, al Estado el dominicano. sistema, Claro que sí. exactamente, Y que ellos no van a persigue, permitir persigue. eso y que el narcotráfico, el crimen organizado no los va a amedrentar. Así es. Mira, es la misma palabra utilizaba ayer Jenny. la directora de persecución, que sabemos que Jenny, sí, Jenny es muy
Ay, cuando Jenny habla se siente. Sí, recta. No se esa siente. mujer, el temple. Tiene un Sí, temple, sí. Mira. Jesús santísimo, cuando yo sea grande. Pero en serio, ayer ella hablaba de que el crimen organizado también no iba a amedrentarlos, ni iba a y ellos iban a permitir que bajara el nivel de trabajo en el que ellos estaban laborando. Ella hablaba de los casos que también durante Que estos esos 2 años y medio de gestión disculpen, ustedes saben han que esos trabajado. son los que se han hecho públicos, quizás que ellos no han manejado Que hay ya otros. de Claro. manera Hay que- privada, que no se ha exacto, hay salido a que relucir a ver, través de pero los dentro medios. de eso hay 2 o 3 casos por lavado de activos proveniente de dinero del narcotráfico. No recuerdo la cantidad de casos que se han sometido exactamente, pero son 2 o 3, entre ellos el Larva, que ese fue en Santiago, que es un caso armado en torno al lavado, Al lavado, sí. producto de actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico. claro. Entonces, eso puede ser lo que está llamando o moviendo a esos grupos criminales a amenazar a buscar, doña Miriam. a querer crear Sí. un sonido justamente quizás hasta para desviar. Pero eso, el narcotráfico honestamente, o sea, eso es lo que detrimenta a la sociedad. Claro que Y sí. mira, tú vas a los barrios, nosotros hemos visto muchos barrios que ojalá que ya en un futuro ya eso sea cosa del pasado, como las mismas bandas criminales, muchachitos, quieren apoderarse de los Sí, barrios. sí. Y que Bueno, hemos visto que y las autoridades han dominan. intentado De hecho, hacer un ustedes trabajo. saben casos recientes. Dominan, Sí, dominan, sí. porque eso es una Casos cosa. recientes que le dimos seguimientos a través de acá también, de la plataforma y por supuesto de la cadena de RNN. En los 3 brazos se hablaba de varias muertes, ¿no? Por control de punto de drogas que se habían denunciado y cuando usted va allí, eso es como a veces tenebroso, porque tú ves niños de todas las edades envueltos en esa situación que las autoridades han tenido que obviamente, intervenir claro. y defendiendo hasta cierto punto a gente que no debe, que se entiende que Y no se debería. encubriendo. Mira, es una situación, porque entonces, esa misma situación de la criminalidad Sí. se ve también, de la criminalidad organizada, también se ve en la criminalidad común, o sea, Sí. El delito común. el delito claro, común el delito es la común. palabra, porque son ambos delitos, ¿verdad? Pero entonces, mientras a uno se le está dando un golpecito, hay otro que Sí. Que coge fuerza. va cogiendo Va cogiendo- como fuerza. Bueno, ustedes saben que de hecho le dimos seguimiento en el día de ayer al caso ocurrido en aquí en La lo Plaza que del es Pollo. la autopista Duarte, el kilómetro específicamente 17 y medio por ahí, a un picapollo, ¿verdad? Famoso que ya se conoce y no vamos a mencionar el nombre. No le dé 5 publicidad gratis. individuos, ¿verdad? 5 antisociales, para no decir otra cosa, penetraron como Pedro por su casa, ¿verdad? Y obviamente se llevaron dinero, despojaron también a los empleados de todo, sus celulares, prendas y dinero, pero una cosa como si fuera una escena de película que por cierto se ha hecho viral en las redes sociales y obviamente eso ha hecho que las autoridades hayan tenido que aumentar la vigilancia en todo ese entorno de la autopista Duarte, que ustedes saben que es muy movida Movido. y que incluso a metros de ese negocio de comida de picapollo, ¿verdad? Como lo conocen los residentes por allá. Popularmente. En una farmacia también muy reconocida, penetraron delincuentes ya semanas anteriores y mataron incluso al seguridad. O sea que por ahí hay que poner atención, muchachas, a lo que es el delito. En Santo Domingo Este está muy está fuerte también la preocupante. delincuencia. Es el llamado, o sea, es que el llamado, yo creo que ya las autoridades tienen que ponerse los pantalones Sí, otra vez sí. y tirar a los militares a la calle. Ese operativo O sea, es que mixto tiene funcionó. Volver para Sí, atrás. tuvo un Al- impacto al positivo. final hemos visto que lo que funciona aquí es la fuerza. Desde Sí. que los militares están en la calle, la cosa se aplaca. de No, una porque vez. esto que están haciendo, eso por ejemplo que pasó allá en Santo Domingo Este, fue después de los Alcarrizos. Así Eso que es. pasa ahí, a pocos días van y asaltan esa playa, ese establecimiento. O sea, eso está como un desafío a las autoridades. Así es. Como que no hay respeto Oye, a las no- autoridades policiales. o sea, No hay maná que tirar a los policías y a los militares otra vez para la calle. combinado. Ya lo sabe. Patrullaje mixto. Eso es lo que A poner funciona control, aquí. ¿verdad? O sea, Sí. es un gasto fuerte para el Estado, lo que implica la logística de Sí, tirar a sí, los sí. militares y a los policías en el patrullaje mixto. Pero lo que hemos visto en los Que últimos funciona. años es que eso funciona. Y la gente, la gente Inmediatamente así lo la gente se percibe. recoge. Claro. Y es que, O o sea, los delincuentes se recogen un poquito. Bueno, delincuente. Sí, porque no es la gente que se recoge. Los delincuentes se recogen un poquito.
Entonces, al final, si eso es lo que te está funcionando, vamos a tener que aplicarlo porque la Claro. gente está Atemorizada y entonces atemorizada y desesperada el que ante la sale para situación. su trabajito en horas de la mañana Tempranito. y va a llegar también con un temor a No, que, y bueno, que lo con bajo después mucho esfuerzo, Óyeme, todos aquí trabajamos para Así que es. venga una persona que su trabajo es ese, Sí, a que le quita arrebatártelo. a vivir lo del que nosotros otro, no ¿eh? ganamos con tanto Con esfuerzo. Y que a sacrificio. veces hay gente que te dice, no, yo lo doy todo, pero es que es el momento que determina. A veces Sí, tú no, claro. tú quieres soltarlo todo y tú lo que haces es que le das una galleta al tigre y ese Ay, se señor vuelve santo, loco. Dios, Dios nos libre y guarde. Y hay porque que evitar, que- por supuesto, que si uno ¿verdad? Se quiere, Los nervios del Sí, momento. sí. Eso lleva Porque muchas nadie cosas. quiere verse en puede una salir situación así. golpeado, ¿verdad? O hasta, bueno, ser una víctima mortal de los delincuentes. Chicos, yo creo que no podemos dejar de hablar del escenario político. Bueno, Que sigue candente. Uy, 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 uy. Sobre todo en el lío no, la situación del la PLD. situación, la Bueno, situación. el PLD. Bueno, a término personal, esa salida todavía, yo sigo insistiendo que la salida de Francisco Javier pone en evidencia que dentro de esa misma organización hay una crisis terrible. Sí, no, eso es. Es la Desde confirmación. mi punto de vista. Hoy conversamos un poquito con el candidato del Partido de la Liberación Dominicana y él hablaba de que la decisión de él colocarse como su propio jefe de campaña era la correcta y que él garantizaba la unidad y la fortaleza del partido. ¿Será que se está cerrando un poquito, Abel? Bueno, y Y- ustedes y en un saben punto que tan por importante. décadas, ¿verdad? Aquí la historia dice que aquí cuando los partidos se cierran, ¿verdad? Se Fracasa. cierran, obviamente no hay alianzas, no hay quizás No, no. una apertura, vamos Él- a decir de alguna manera. él hablaba hoy, los no éxitos encuentran el no van a ser camino. tan Él favorables. hablaba hoy en de que- todas las organizaciones, el PLD, el PRD en su tiempo, cuando estaba Sí, bien porque sólido, el eso ha Partido sido histórico. Reformista, Él dice que todas no, las que- organizaciones y ahora Él también dice, surgen él las dice fuerzas que nuevas. ellos no han descartado las alianzas, pero la condicionan a que ellos son que tienen que encabezar. Lo que sí- y además sabemos que viene el cronograma de trabajo que la Junta Mira. obviamente no va a estar dando no, dando es que- plazos, prórrogas, no hay claro. prórrogas No hay como plazo. Estado. Y ya. Es que no hay plazo, porque al final, un plazo que, mira, el mismo plazo que la Junta incrementó en estos días, te mueve todo el Sí, juego. mueve Te mueve todo. todo el cronograma que ha montado la Junta Central Electoral. Ahora, el tema del PLD y de la situación de que sea el mismo Abel que asuma la jefatura de su Yo creo campaña. que es un error, pero si él eh, entiende que yo tiene creo la yo creo que capacidad. sería la primera vez en la historia Bueno. política de este país que un mismo candidato dirija su campaña. Bueno, No, y y que- y las condiciones, obviamente, de que lleva a lo interno, porque quizás Abel está pensando desde el punto de vista, y qué bueno que debe ser así, como su candidatura o aspiración presidencial, pero recuerden que las municipales, que son las primeras ahora en febrero, Son los esas- alcaldes tienen un tema, entonces... y las municipales son sí, como lo que te dice que va a pasar en la presidencial. El El inicio PLD de- evidenció que de tienen cómo una viene crisis el interna y que proceso. deben de manejar. O sea, eso se debió de manejar internamente Así y es. resolver eso para que ellos salieran fortalecidos. Bueno. Porque obviamente ahí hay una brecha Mientras que... tanto, y está el PLD en esa situación, el PRM está haciendo sus actividades internas, Claro. creciendo. Está nos amarrado. vemos Y los la demás partidos se la aprovechan misma de eso también. La misma fuerza del pueblo para su lado, mientras se resuelve la situación y crisis Está. en el PLD. Están haciendo sus amarres tranquilamente. Vamos a una nueva pausa, chicos, y retornamos Así es. entonces. Así. Sí. 62 años. Bueno, señores, seguimos aquí sobre la noticia y hablábamos antes de la pausa de la situación política y obviamente vamos a ver qué va a pasar porque el tiempo obviamente no da espacio a Apremia. nada. Miren, señores, y no se puede dejar de hablar de los años del tirano y sus, ¿verdad? Hoy el un día- ajusticiamiento ya, Hoy- 62 el años. ajusticiamiento. Un día que marcó el resto de la historia de la Así es, República así es. Dominicana. Una situación, bueno, difícil. Que para los que pueden todavía hablar o más o menos Sí, sí, hacer sí. anécdotas, fueron tiempos muy difíciles. Para la gente que vivía con miedo, o sea, era algo que tú vivías en República Dominicana, era como mejor no salir de la casa.
Pero como ustedes No, pero saben, hasta en la siempre- casa Tú no tú corrías podías- peligro. cada tirano, obviamente, por más que se quiera imponer, por más Llega su que momento. quiera, ¿verdad?, llevar temor a un país, a una nación, llega su momento. Y yo creo que esas son de las cosas que ya hoy, con diferentes actividades, actos que se han realizado en ese ajusticiamiento del tirano, es una muestra más de que el pueblo dominicano está claro A de pro- que no se puede llegar a una tiranía. A propósito, nuevamente. el monumento que hay en torno a eso sigue en remodelación. Habrá que ver qué está Así es. pasando con ese tema. Así es. Bueno, y así Bueno, llegamos al final. Sí, es que ¡Epa! se va rápido. No, estos aquí, 30 minutos no, pasan, no. Jesús santísimo. Así es. Para mí es así un placer, chicos, compartir con ustedes, Juan Francisco. Bueno, Primera yo- vez que tenemos a Mira, Juan Yo Francisco. estoy debutando aquí, Se así que estrenó. no, trátenme bien y ustedes saben que Nosotros te estamos bien, no te puedes quejar. No, pero tú fuiste el rey, míralo ahí en el Ah, sí. medio, En el entre dos medio. flores. Me dan Nos vemos. Espero un cafecito. Bye. Bye.